Vamos a continuar coa Mesa de Medio Ambiente e Acuicultura e para elo contamos con dous ponentes na mesa e antes de nada quero presentar a Lina Solla, que é a presidenta do Consello Regulador do Mexilón de Galiza, que a temos aquí diante, e o que é a exposición do Consello Regulador a fará Joaquín Garrido, que está á miña dereita. Para comenzar esta sesión contamos con Belén Budiño. Ben traballa no clúster de acuicultura que está en Couso. Belén é doctora en Bioloxía Celular e Parasitoloxía no ano 2012 para a Universidade de Santiago de Compostela. Ten moitos estudios sobre inmunoestimulantes e probióticos, en sustancias biocidas, en diagnóstico patolóxico e na actualidade está en proxectos sobre valorización de recursos mariños e en benestar animal. Belén, esa palabra e vai a falar sobre a valorización da estrela de mar co proxecto Aquistar. Bueno, yo vengo del CEDGA, del Clúster de la Acuicultura. Muchas gracias a la organización por invitarme. Y yo vengo a hablaros de un proyecto que tenemos de valorización de estrella de mar. Entonces, en principio voy a poner un vídeo que hicimos de promoción, es muy cortito, dura solo un minuto. Lo lidera el CEDGA en colaboración con el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, del CSIC, de Barcelona. Ellos aportan la experiencia en análisis de metales, contaminantes, toxinas y todo eso. Les voy a explicar un poco primero, daros unos conceptos básicos de estrella de mar para que veáis de dónde surge el problema. A ver, la estrella de mar, en Galicia las dos especies más abundantes son la Asteria rubens, que es una estrella que no tiene tantas espinas como la otra, es más gordita, aparece en zonas de poco oleaje, y la Martasterias glacialis, que aparece en zonas de mucho oleaje. Dependiendo de dónde recojan las estrellas o de la topografía de cada ría, las cofradías retiran un tipo de estrella u otra. Dentro de la ría suele haber las asterias y cuando quitan más hacia mar abierto le aparece la Martasterias. La Martasterias es mucho más resistente que la Asteria rubens. Entonces, las estrellas son carroñeras y cazadoras y tienen, aquí hay un vídeo pequeñito que lo voy a poner mientras hablo, una estrella de mar comiendo. Lo que hacen es, con las ventosas, cogen la concha y la van abriendo. No le da para abrirla, pero lo que hacen es cansar al bivalvo hasta que al final abre un poquito la concha. Y en el momento que abre un poquito la concha, sacan el estómago. La estrella tiene una boca central y el estómago que se divide en dos partes. Una parte está en el centro y esa parte pueden sacarla del cuerpo y la meten dentro de la concha.
O sea, le meten productos dentro de la concha hasta que se muere la concha y se abre y entonces comen. Son capaces de abrir mejillones, navajas, almejas, abren de todo. Y después otra parte del estómago se extiende por cada brazo. Tienen dos tipos de reproducción. Una reproducción sexual, que es pues mediante huevos que hacen metamorfosis, hacen distintos tipos de larvas. La primera larva tiene simetría bilateral y después pasa por una metamorfosis que ya tiene la larva simetría radial y ya crece hasta convertirse en la estrella adulta. Ese tipo de reproducción se da en primavera, pero después tienen otro tipo de reproducción asexual por fisión, que puede darse en cualquier momento del año. Si veis ahí en las fotos aparece cómo están regenerando los brazos. Al principio los pescadores, cuando no se sabía nada de esto, lo que hacían era cuando cogían las estrellas las rompían a la mitad o en varios trozos. Siempre que cada brazo contenga un trocito del disco central, la estrella se puede regenerar entera. Entonces, claro, al partir la estrella en 3 trozos, a lo mejor lo que estás haciendo es 3 estrellas, en vez de matar la estrella. Y estas dos cosas son las que hacen que sean unas depredadoras enormes. Tienen mucha capacidad de propagación y comen de todo. Son carroñeras, comen bivalvos, comen de todo. Depredan erizos. En Asturias, por ejemplo, hicieron un plan de repoblación muy grande de erizo de mar y fracasó. Creen que es debido a la depredación por las estrellas de mar. Depredan esponjas, depredan otras estrellas, depredan corales. En la Gran Barrera de Arrecifes australiana tienen problemas de supervivencia en los corales por las estrellas. Son capaces de comer medio metro cuadrado de coral al día. Y aquí en Galicia depredan moluscos bivalvos. Es un problema para el marisqueo. En las fotos de abajo aparece, o sea, son cogidas de un estudio del CIMA, que se publicó en el libro del Foro, además. O sea, que seguro que incluso se dijeron aquí los datos. Ellos hicieron cuadrículas. En una cuadrícula con 4 estrellas aparecían 28 estrellas muertas. Entonces, realmente el problema no es de ahora, ya lleva haciendo una búsqueda en la hemeroteca simplemente de La Voz de Galicia, ahí hice un collage con recortes de periódico, se ve que, bueno, no se ven las fechas, pero eso es desde el año 2004. Todos los años aparecen noticias de cofradías que están retirando estrellas de mar. ¿Veis las cantidades que retiran? O sea, son bastante grandes. Y el problema es que esto supone un coste grande para las cofradías, tanto como en las labores de limpieza, tienen que bajar buzos y cogerlas una en una muchas veces, como después la eliminación, porque no se pueden tirar al contenedor, tiene que recogerlas un gestor autorizado. Y eso pues es un coste económico muy grande. Entonces nosotros, ante este problema, pues diseñamos un proyecto. El objetivo del proyecto es analizar el aprovechamiento de la estrella, ahora mismo no tiene aprovechamiento ninguno, como materia prima para varios sectores. En vez de centrarnos solo en una cosa, nosotros lo que pretendimos hacer era un screening como preliminar y tocar varios puntos, ver para qué podía servir. Entonces, en un primer momento uno de los objetivos es analizar el perfil nutricional, el contenido de sustancias tóxicas y la presencia de patógenos en estrellas obtenidas a lo largo de toda la costa gallega. Hicimos un análisis, o sea, un muestreo a lo largo de toda la costa, desde Burela a Redondela, para ver si hay algún tipo de variabilidad en el tipo de las toxinas o se pueden cruzar datos después con las bases del INTECMAR, de ver por las toxinas si podrían ser indicadoras también. Y más que nada analizar pues eso, el perfil nutricional y las sustancias tóxicas que tienen para ver si son viables para su uso como materia prima. Y después evaluar la viabilidad como materia prima para la elaboración de abono, para la elaboración de piensos orgánicos y ya como último, si falla lo demás, para la elaboración de elementos decorativos artesanales. Hay otra parte también que como teníamos que mantener las estrellas en el clúster, hicimos un estudio de viabilidad de cultivo intensivo. O sea, mantenimiento simplemente, no nos metimos en temas de reproducción porque el proyecto era muy corto y no podíamos abarcar tanto, pero sí que tenemos un pequeño estudio. Entonces, en el proyecto, bueno, como ya os comenté, está el CETCA, está el IDAEA y después tenemos el laboratorio Noresga, que es de análisis químicos, la empresa Biostatec, que se dedica al tratamiento estadístico de los datos que obtenemos, Aigua Natura del Sports, que estuvo ayer aquí Ana, ellos testaron el
el pienso en trucha, y después tenemos 3 asociaciones, Alento, Aspanaes y ASEM. Son de personas con diversidad funcional que lo que hacen es participar en los talleres. Nosotros le proporcionamos las estrellas secas y ellos hacen las artesanías y prueban el abono en las ecohuertas. Y después, como colaboradores, también está ADICAN, la Asociación de Diagnosticados de Cáncer de Mama, que nos va a ayudar a hacer una exposición de arte con todos esos materiales que hacen las asociaciones, ANMUPESCA, las federaciones de cofradías provinciales, o sea, las 3, y la Federación de Productores de Moluscos del Delta del Ebro, para ver si conseguíamos alguna estrella de la zona allá del Delta del Ebro. Ellos dijeron que tenía muy poquitas, pero que a lo mejor podían conseguir alguna, para ver si había diferencia entre las estrellas de Galicia y las estrellas de allá. No conseguimos ni una, pero bueno, siguen estando ahí. Esto, con respecto al plan operativo del FEMP y a la matriz DAFO, el proyecto contribuye a la diversificación de especies cultivadas, porque abre una vía de comercialización, fomenta una apicultura eficiente con un elevado nivel de protección ambiental, contribuye a los planes de gestión sostenibles, minimizando el impacto, reduce el uso de harinas de pescado, que ahora mismo es una meta que lleva años queriendo alcanzarse, al final nada de lo que se usa sirve de todo. Después favorece el intercambio de conocimientos, impulsando la cualificación de empleo y fomenta un sector competitivo. El proyecto además pone en contacto pues, a centros tecnológicos, con las cofradías, con universidad, creando las sinergias. En cuanto a las prioridades del FEM, bueno, fomenta una agricultura sostenible y la comercialización y transformación. Y dentro del plan estratégico de I+D para la apicultura, realmente la contribución que hace es pues, una mejora en la coordinación y la transferencia y realmente estrechar las relaciones, o sea, las sinergias, reforzar la competitividad mediante el I+D y estrechando las relaciones. O sea, ponemos un poco lo que sabemos los centros tecnológicos al servicio de los productores. Y los objetivos del desarrollo sostenible, pues de desarrollo sostenible de la ONU, pues de la industria, innovación, infraestructura y vida submarina. Y ahora os voy a hablar del proyecto. Todavía está en ejecución. Hay partes que tenemos resultados, pero hay partes que todavía, los datos que os voy a dar son todavía preliminares. La actividad 1 era el análisis biogeográfico. Conseguimos, del mapa que veis ahí, conseguimos muestras. Nos costó bastante poner a todo el mundo de acuerdo porque eso tenía que ser un muestreo hecho en las mismas 2 semanas. Entonces había cofradías que no tenían, no todas las cofradías se ven obligadas a hacer limpiezas grandes, entonces en algunas pues nos consiguieron una muestra los pescadores y conseguimos pues de Burela, de Malpica, Portodosón, Ribeira, Carreira, Rasó, Redondela y Arousa. Entonces todavía las estamos analizando el perfil nutricional, los metales, las saponinas, los esteroles, toxinas y pesticidas. De esto todavía no tenemos datos, todavía está en marcha. Después hicimos el ensayo de viabilidad de cultivo intensivo. Lo que hicimos fue coger las estrellas, primero adaptarlas, así que nos llegaron en febrero del año pasado, en febrero del 2020. Primero las adaptamos al cultivo, cuando dejaron de morir, empezamos a hacer el ensayo. Se utilizaron mejillón, por un lado, un grupo se le dio mejillón y otro grupo se le dio una pasta, que son los trozos esos que veis ahí, que lleva espinacas, mejillón, sarda y calamar. Eso se bate todo, se congela y después se le dan trocitos de esa pasta de comer a las estrellas. Lo que sí que vimos fue, en un principio, pensábamos hacerlo con la Asteria rubens. Como al final teníamos Martasterias también, pues hicimos también un ensayo con la Martasterias. La Martasterias, así como llega a la planta, la metes en los tanques y ya empieza a comer. Come de todo, da lo mismo que le eches pienso, calamar, mejillón, lo que sea, come de todo. Si no, se comen unas a otras, pero no muere. Pero la Asteria rubens sí que tuvo una mortalidad muy grande. Entonces, los datos que os voy a enseñar, que fue el ensayo que hicimos más preciso, hicimos un ensayo de viabilidad con la Asteria rubens. Lo que se hizo fue marcar individualmente cada estrella dentro de los grupos. Eran grupos de 35 estrellas. Entonces, según el tamaño, el color de la estrella y con elastómeros, no puse ahí ninguna foto, pues de distintos colores, teníamos individualizada cada estrella.
y lo que hicimos fue eso, alimentarlas durante 4 meses con pasta o con mejillón y pesarlas cada mes. Y aquí está la importancia de la estadística. Después, esos datos se trataron mediante un modelo mixto donde los factores fijos fueron la dieta y el mes. Y después hubo un factor aleatorio que era la identificación de cada animal. Si os fijáis en la primera gráfica, si nosotros cogemos, las estrellas pesaban de 35 gramos a 150, o sea, tenían mucha variabilidad de tamaño. Si nosotros cogemos todos los datos, ¿se ve ahí? Esta gráfica de todos los datos juntos, vemos que prácticamente la dieta que le demos no tiene efecto. O sea, si veis, las líneas están prácticamente, o sea, no cambian. Y ahí en los datos pues se ve que el mes y la dieta, o sea, la dieta no es estadísticamente significativa y sí que lo son el mes y la interacción del mes y la dieta. Esto es porque coincide con el periodo de puesta. En el momento de la puesta, las estrellas vacían la gónada y pueden pasar a pesar la mitad. Entonces, como vimos que había variación en la puesta, o sea, que podía ser debida a la puesta, lo que hicimos fue dividir las estrellas según el peso. Estos son estrellas talla S, talla M y talla L. Y aquí sí que se ve, en las pequeñas, el tipo de dieta no afecta, y a medida que se van haciendo más grandes sí que tiene mucho efecto la comida que le demos. Esto suponemos que es porque los periodos de puesta tienen unas necesidades nutricionales. Entonces, el mejillón le da mayor supervivencia, la mortalidad fue más alta en las alimentadas con pasta, pero sin embargo las estrellas con dieta de pasta mantenían más el peso. Entonces eso, si se quisiera cultivar las estrellas a largo plazo, pues habría que tener en cuenta el momento en el que están y el tamaño para ajustar el tipo de dieta. Después, esta parte es la de hacer abono. Lo que hicimos fue pues coger las estrellas, las lavamos, las metimos en unos compostadores y hicimos un abono con ortigas, le añadimos ortigas, un abono sin ortigas y después hicimos un abono que no metimos en compostadores. Simplemente cogimos las estrellas, lavamos y hicimos una molienda, como una especie de harina. Y hicimos el análisis agronómico. Ahí se ve, igual lo veo mejor aquí. Este tipo de abono no tiene mucho nitrógeno, sí que tiene mucho sodio y mucho calcio por las espinas. Y lo que hicimos después con este abono fue meter estas características que nos salió de nuestro abono en un programa que la analizaba según los requerimientos nutricionales de los vegetales. Entonces, ese programa lo que nos dio fue una lista de cultivos que podíamos producir con ese abono. Y lo que hicimos fue coger un vegetal que creciera dentro de la tierra y un vegetal que creciera fuera. Este ensayo todavía está en marcha. Eso que veis ahí, esas fotos son nuestros vegetales, nuestras zanahorias que están en la ecohuerta de Alento y los que están en Aspanais. Todavía están en cultivo, o sea, a finales de este mes cogeremos estos vegetales y analizaremos si le pasaron las saponinas, si crecieron más, si crecieron menos, y bueno, un poco la calidad nutricional. Y después, el pienso es la parte donde realmente tenemos más datos. En cuanto a los patógenos, de lo que marca la legislación, por PCR se vio que no había en la harina de estrella ni coli ni salmonela. Los metales mayoritarios, como podéis ver ahí, son el calcio y el sodio. Los metales traza, o sea, que se consideran, bueno, contaminantes, arsénico, cadmio, cromo, cobre, están todos por debajo de los límites permitidos por la legislación. Biotoxinas, esto son 3 lotes de la cofradía de Illa de Arousa y de la Lonja de Campelo con los que hicimos el pienso. No son todos los lotes del análisis biogeográfico. Biotoxinas no encontramos, estaban por debajo del límite de cuantificación y sí que encontramos saponinas. Las más comunes son los ruberósidos, que no tienen actividad biológica reportada de momento, y en 2/3 de las muestras había Forbesidea, bueno, no sé cómo se dice en castellano, que tiene actividad antiinflamatoria y antiviral.
Esas saponinas están en estudio todavía. Tuvimos que pedir ayuda para ver qué tipo de efectos podrían producir y bueno, y si realmente provocan una toxicidad que haga que las estrellas no sean utilizables. Y antes de empezar el ensayo del pienso, hicimos un ensayo de biotoxicidad de una semana. Simplemente cogimos pienso molido, estrella molida, e hicimos un pienso semihúmedo. Le dimos un poco a los rodaballos, a las doradas y a las truchas, para ver simplemente si se lo comían y si había mortalidad. Como en este ensayo no se detectó mortalidad, pues seguimos con el ensayo. Si cogemos la harina que hicimos, está ahí, harina, es la segunda columna, y la comparamos con las harinas de pescado, que yo cogí, analicé de los datos que vienen en la federación, o sea, en la FEDNA, saqué pues los porcentajes que tiene la harina de pescado. Vemos que cuando la comparamos con harina de pescado, la harina estrella de mar tiene un menor contenido de proteína, de un 59,70 que tiene la de pescado pasa a un 34,7 a un 35, la de estrella, tiene menor contenido de grasa también, menor contenido de fibra y tiene un mayor contenido de cenizas y un mayor contenido de humedad. Básicamente el problema de esta harina está en las cenizas. Si hiciéramos pasar la harina por un proceso de hidrolizado, bajaría el número, o sea, eliminaríamos las cenizas y entonces subirían el resto de los componentes. Hay bibliografía de utilización de estrella de mar en piensos, pero lo que utilizan es solo las gónadas. Nosotros no nos centramos en las gónadas, o sea, trabajamos con la estrella entera, porque si esto va a tener alguna aplicación industrial, o sea, realmente si tú tienes que hacer la manufactura de abrir cada estrella, quitarle la gónada y tal, eso ya te está metiendo, o sea, ya te está bajando el valor económico. Entonces fuimos con la estrella entera. A lo mejor con un proceso de hidrolizado, si tú consigues eliminar el número de cenizas, subirían el resto de componentes. Y en cuanto a los minerales, pues tiene mucho sodio y mucho magnesio y tiene, o sea, menos, bueno, en comparación con la de pescado, menor cantidad de fósforo, de potasio, hierro y manganeso. El rendimiento del proceso de elaboración de la harina te queda de las estrellas, queda un 28,5% de harina, o sea, de materia seca. Y después lo que hicimos fue hacer un pienso, hicimos un pienso genérico, o sea, no estaba, como queríamos probar en varias especies, pues buscamos un pienso, lo formuló la fábrica de piensos, que sirviera un poco para todas. Y ahí también hay una comparación de los piensos que se utilizan pues para dorada, para rodaballo, para lenguado, corvina y para trucha. Nuestro pienso control, y lo que se hizo fue el pienso control, quitarle un 15% del pienso de harina de pescado y sustituirlo por harina de estrella de mar, pero por el resto la composición es lo mismo. Entonces en la comparación vemos que nuestros piensos tienen un contenido de proteína de un 41 y un 42, que es menor que el de trucha lubino dorada, un poco menor, que están sobre el 45, pero bueno, anda por ahí, y mucho menor que el contenido de proteína que tienen los piensos para rodaballo lenguado, que es sobre más de un 55. En cuanto a la grasa, también tenemos menos grasa, un 11,13 tiene nuestro pienso frente al 17,20 que tienen los harina de pescado, y en cuanto a las cenizas, pues de un 12 a un 17% tienen los nuestros, frente a un 8 o un 12. Y sí que vemos que cuando incluimos, o sea, si comparamos nuestro pienso control con el experimental, vemos que desciende un poco la proteína, de 41,2 a 40... No, ¿es eso proteína? No, sube la proteína de un 41,2 a un 42,7, no, eso está mal, está al revés. Desciende de un 42,7 a un 41,2. Aumenta la grasa y hay un importante aumento de las cenizas, de un 11,7 a un 16,9, que ese precisamente es el mayor problema. Y la fibra, bueno, no está mostrado ahí, pero también baja de un 9,5 a un 5,7. En cuanto al perfil, no se altera. O sea, si comparamos el perfil de ácidos grasos del pienso control con el pienso experimental, prácticamente, o sea, o se mantiene o incluso suben un poco los ácidos grasos, un 7,49 a un 8,7. Ahí en azul está resaltado los ácidos grasos que son más importantes para la alimentación animal. Vemos, por ejemplo, que el DHA, ¿dónde está? Aquí, subiría de un 7,49 a un 8,07. Y el EPA, el eicosanoico, de un 4,87 a un 5,80. O sea que en los ácidos grasos no le supone una variación.
Y estos son los resultados que obtuvimos. Como os dije, los de trucha se hicieron en la granja ecológica de Aigua Natura del Sports y nosotros en el CETGA hicimos rodaballo y dorada. El ensayo de trucha ya acabó. El de rodaballo, bueno, acabó precipitadamente porque se murieron, y el de dorada todavía está en ejecución. Entonces, en la trucha, bueno, la mortalidad más o menos no hubo mucha diferencia, de un 21,3 a un 16, se hicieron con 75. Pero si nos fijamos, vemos que mientras los del pienso control subieron de los 45 a los 108 gramos, los que se alimentaron con el pienso de estrella prácticamente no subieron nada, o sea, de un 44,5 a un 46, porque creemos que es debido a problemas de palatabilidad. Ya en los vídeos y ya cuando hicieron el ensayo se dieron cuenta de que las estrellas, o sea, las truchas que comían el pienso de estrella, comían menos que las otras. O sea, bastante menos, ya no comía con las mismas ganas. Entonces pensamos que el problema ahí estuvo en la palatabilidad, pero sin embargo no murieron. O sea, se mantuvieron sin crecer, pero no murieron. En el caso del rodaballo, si os fijáis ahí, en el control hubo un 42% de mortalidad y en el experimental un 92%. O sea, de 50 rodaballos nos quedaron 4 que tuvimos que sacrificar para poder hacer los análisis del perfil nutricional. Creemos que aquí el problema fue ya simplemente, o sea, aunque en el pienso de estrella hubo más problema, el problema fue ya la formulación del pienso. El rodaballo necesita proteína de mucha calidad, mucha digestibilidad y de mucha calidad en comparación con la trucha, a lo mejor, o con la dorada. Pero si vemos la dorada, pues le va estupendamente el pienso de estrella. Están a lo largo de los meses, no hay diferencia entre el pienso control y el pienso de estrella. En la mortalidad tampoco hubo, bueno, murieron un par de doradas, creemos que fue porque se atacaron la una a la otra, porque, bueno, es una mortalidad normal. Y todavía está en ejecución, no tenemos datos finales, pero ahí no lo puse, o sea, está solo en la tabla de abajo, si veis los datos, está la tasa de conversión alimenticia, este valor de aquí. Este valor, para que se considere que un pienso funciona bien y está funcionando bien, debería estar entre 1,10 y 1,20. Quiere decir que por cada kilo de pienso que le des al pescado, el pescado coge otro kilo de pienso. O sea que estar por encima quiere decir que tú necesitas más pienso que lo que vas a obtener en aumento de peso del animal. Y estar por debajo quiere decir que le estás dando muy poco. Bueno, en el caso de la trucha, con el pienso control está en 1,82, o sea que aún así no estaría muy, pero bueno, bastante. Y en el caso del experimental, pues está la tasa en un 48,20, porque realmente en esos 4 meses cogieron 1 gramo las truchas, como mucho, no crecieron nada. En el caso del rodaballo, bueno, nada, es hasta negativo, porque dejaron de comer y no cogieron. Y en el caso de la dorada, este dato que veis aquí de 2,29 y de 2,12 realmente es la media desde el principio, o sea, desde que empezó el ensayo, en los 2 meses que llevamos. El primer mes esa tasa era de un 3,29 y ahora está en un 1,98, o sea que eso sería la media. La tasa está bajando, lo que quiere decir que, bueno, se están acostumbrando a ese pienso y que ese pienso, posiblemente los datos que obtengamos ese mes, a lo mejor incluso ya estén dentro de los valores aceptables para un pienso. Y bueno, nos queda pendiente, cuando acaben esos ensayos, analizar el perfil de ácidos grasos del músculo de los peces. Entonces, las conclusiones preliminares que tenemos, pues es el elevado contenido de cenizas y su elevada capacidad higroscópica, que eso no lo mencioné, pero otro problema que vimos, incluso en la parte de la artesanía, es que la harina de estrella o las estrellas secas cogen muchísima humedad. Tú dejas una estrella totalmente seca aquí de un día para otro y al día siguiente está blanda ya. Es como los aparatos esos que quitan la humedad de los armarios. Y dificultan la utilización como materia prima. Es más, esto lo vimos, la chica que hizo el ensayo de trucha dice que ella no tuvo problema, pero nosotros en los piensos que teníamos en planta, el pienso de estrella desarrolló moho y el pienso control no tenía moho. Entonces esto en piensos de peces que tienen que estar en una granja con humedad, pues es un problema. Pero sería posible disminuir el contenido de cenizas mediante un proceso de hidrolizado.
y esto conllevaría un aumento en los porcentajes en los otros componentes y aparte quitarías el problema de la humedad. Supone un paso que haría pues menos viable económicamente el uso de estrella, pero bueno, podría ser posible. La solución al problema de palatabilidad que se vio en trucha y rodaballo, bueno, en trucha más que nada, está en la inclusión de aromas y saborizantes, y eso, la conclusión es, según nuestros datos, que la eficiencia de la harina de estrella de mar como materia prima para los piensos depende de la especie de destino en la que se vaya a utilizar. Es ineficiente en la trucha y en el rodaballo. Si nos fiamos en los requerimientos nutricionales y los resultados de rodaballo son por los requerimientos nutricionales, a lo mejor incluso también para el lenguado no sería muy eficaz, pero bueno, no lo sabemos. Y sin embargo, en el caso de la dorada sí que es suficiente. Y bueno, y esto, os puse unas fotos, estos son los talleres de artesanía, están en marcha, y esto es una muestra pues, de lo que están haciendo nuestros chicos. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención.